Bienvenidos a esta clase a continuación del tema de razones financieras. Vamos a hacer el último ejemplo de los ejercicios que les envié a su correo, que es el que dice: complete el estado de situación financiera y la información de ventas, llene los espacios en blanco de la empresa Goodrich Company utilizando los siguientes datos financieros. En este problema, que viene en uno de los autores de los libros de texto que les puse ahí en los apuntes, este ejercicio es al revés. Normalmente pues calculamos las razones financieras a partir de los datos que tomamos de los estados financieros, el estado del balance general y el estado de resultados, que son los dos ejemplos que hicimos anteriormente. En este ejercicio, algunos autores, pues para tratar de reforzar lo aprendido, voltean las cosas. Entonces ahora nos dan las razones financieras como un dato para que a partir de ellos nosotros ahora llenemos los estados financieros. Este problema pues es relativamente sencillo. Hay otros autores que ponen también un ejemplo muy similar, pero ya un poquito más completo los estados financieros. El principio es el mismo, es decir, vamos a ir al revés. Vamos ahora a tomar las razones financieras ya conocidas como datos que se nos dan, para que con esa información podamos llenar nosotros los datos faltantes en los estados financieros. Es el propósito pues solamente de reafirmar lo que aprendimos en este tema de las razones financieras. Bueno, entonces aquí están una parte del balance general y una parte del estado de resultados. En el caso del estado de resultados, pues nomás se nos pide encontrar las ventas totales, las ventas netas y el costo de ventas. Del balance general, que son estas cuentas, pues están los activos circulantes, que son estos tres. El activo fijo, que sería planta y equipo. La suma de los dos nos da el activo total. En los pasivos solamente tenemos el pasivo circulante. El problema no nos da pasivo a largo plazo. Simplemente el pasivo circulante está compuesto únicamente por cuentas por pagar. El capital contable pues sería la suma de estos dos. El capital común y las utilidades retenidas. El autor al capital social le llama capital común, es lo mismo, en contabilidad significa lo mismo. Capital social o capital común es lo que aportan los socios como inversionistas. La suma de los dos pues nos daría el total de pasivos y capital. Volviendo a recordar pues que en este problema se supone que no hay pasivos a largo plazo, que solamente hay pasivos circulantes, y que este pasivo circulante o pasivo a corto plazo solo contiene la cuenta de cuentas por pagar, que son normalmente lo que le llaman proveedores, es decir, lo que la empresa compró a sus proveedores, pero que al cerrarse el periodo contable aún no se ha terminado de pagar esas cuentas a los proveedores. Por lo tanto es una obligación, es una deuda, ¿no? Ya la empresa compró esa materia prima o los insumos que haya comprado a sus proveedores, pero aún no ha realizado el pago en efectivo. Entonces se registra como una cuenta por pagar. Hoy les puse de nota de todas maneras, ¿no? El capital contable pues es la suma del capital común más las utilidades retenidas. Pues vamos a empezar con la primera. La primera razón que se nos da como dato, que es el pasivo total entre capital contable. Pasivo total entre capital contable. Esta razón, según el dato que nos da el problema, debe ser igual a 1.5. El capital contable sí lo conocemos, que sería la suma pues del capital común más las utilidades retenidas. Entonces aquí ponemos 30,000. Vamos a despejar para encontrar el pasivo total. Entonces multiplican 1.5 por 30,000.
pasan este valor que está dividiendo hacia el otro lado multiplicando. Entonces 1.5 por 30,000 nos daría 45,000 de pasivo total. Entonces es el valor que va aquí. 45,000. Porque el pasivo solo contiene cuentas por pagar, no hay otras cuentas. Se simplificó pues para resolverlo de manera más rápida o sencilla. Hay otros autores que ponen más cuentas y hay que hacer más operaciones, pero el principio es el mismo, es irnos paso por paso, despejando para ir llenando los espacios en blanco. Aquí para simplificar, pues solamente tenemos como pasivo total las cuentas por pagar. No hay otros pasivos circulantes ni hay pasivo a largo plazo. Entonces ya tenemos el total de pasivos, que son las cuentas por pagar, únicamente 45,000. Más las utilidades retenidas y el capital común, o sea el capital contable, nos daría el total de pasivos. Entonces sumamos 45,000 más 10,000 más 20,000 y eso nos daría el total de pasivos más capital contable. Total de pasivos, que es únicamente las cuentas por pagar, y el capital contable, que son estas dos cuentas. Ese sería el total de pasivos y capital contable. Siguiendo el principio contable, el total de pasivos y capital debe ser igual al total de activos. Entonces, por lo tanto, aquí también debe ir 75,000. Entonces ya llenamos esos dos espacios. Bueno, siguiente razón financiera que nos dan como dato. Razón rápida. Razón rápida. Que es, ahí con su formulario, son los activos circulantes menos el inventario. A esta razón también le llaman razón ácida. Es una razón de liquidez que mide la capacidad que tiene la empresa, pues para cubrir los pagos que adeuda en el corto plazo. Mencionábamos en clases anteriores que se le quita el inventario, dado que se considera que lo que está en inventario, ahí en bodega, no sirve realmente como medio de pago. Yo no puedo pagar como empresa a mis acreedores pues con mercancía que tengo ahí en bodega o con materias primas. Este inventario se tiene que convertir en dinero, que esa materia prima se convierta en producto terminado y finalmente el producto terminado salga a la venta generando un ingreso para la empresa. Entre el pasivo circulante, el total de pasivo circulante. El pasivo circulante, pues sí lo conocemos, que es los 45,000. Aquí lo vamos a poner. Aquí el ejemplo en este ejercicio, pues se simplificó mucho, ¿no? El único pasivo es cuentas por pagar. Entonces el total de pasivos, 45,000. Esta razón pues debe ser igual, según el problema, a punto 40. No más que aquí pues no podemos avanzar mucho. Lo único que podríamos despejar pues sería aquí lo que está en el numerador, que el activo circulante menos el inventario nos debe dar punto 40. O sea que al dividir estas cantidades entre 45,000, bueno, activos circulantes menos inventario debe ser igual a punto 40 por 45,000. Solamente tendríamos esa información. Lo podemos hacer para que quede ya establecido. Entonces sería 45,000 por punto 40. Debe ser 18,000. O sea, esto nos debe dar, según el dato del problema, punto 40. Así que el activo circulante menos el inventario
debe darnos 18,000. Pero aún podemos saber pues cuánto corresponde a activo circulante y cuánto inventario. Los activos circulantes pues son estos tres: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Pero pues no tenemos más información. Entonces lo vamos a dejar ahí pendiente. Ya tenemos al menos esa relación, que la resta o la diferencia del activo circulante menos inventario debe dar 18,000. O sea, quitando el inventario, quiere decir que estas dos cuentas, efectivo y cuentas por cobrar, pues debe ser igual a 18,000. Bueno, la siguiente razón dice rotación del activo total. Bueno, voy a borrar esto para tener más espacio. Rotación del activo total o rotación de activos totales debe ser igual a 1.5 veces. Recordando que se le llama rotación porque es el número de veces que rota el activo. Bueno, yéndose ahí su formulario, rotación de activos totales debe ser igual a las ventas. Aquí estamos considerando pues que son las ventas netas, que ya incluye pues todas las ventas que se hicieron, ya sea de crédito contado o que las devoluciones que hubo, ¿no? Nomás vamos a mencionar ventas. Son las ventas netas entre el activo total. El activo total sí lo conocemos, ya lo calculamos, sería 75,000. Esto debe ser igual pues a 1.5. Así que con eso pues ya podemos conocer las ventas. Entonces multiplican 75,000 por 1.5, que serían ventas 112,500. Este valor pues va en el estado de resultados, son los ingresos por ventas. Y el otro dato del estado de resultados pues es el costo de ventas. Entonces ahí comprobando. Bueno, muy bien. Ya tenemos aquí el costo de ventas. Las ventas. Bueno, siguiente razón que nos dan es el periodo promedio de cobranza. Periodo promedio de cobranza, abreviándolo así, PPC. Ese dice que debe ser 20 días. El periodo promedio de cobranza, ahí lo buscan en su formulario. Son medidas de eficiencia. Sería cuentas por cobrar entre las ventas diarias o ventas por día. Y este valor nos debe dar 20 días. Recordando, es el periodo de tiempo que tarda la empresa en realizar la cobranza de las ventas a crédito. Igual estamos haciendo la suposición que estas ventas fueron mayormente ventas a crédito. Les he dicho que si la empresa solo vende de contado, de riguroso efectivo, pues no hay cobranza, porque toda la empresa está recibiendo todos los pagos inmediatamente en cuanto realiza la transacción de la venta. Pero es más común en el mundo real que las empresas otorguen crédito a sus clientes. Para las razones financieras que estamos haciendo, vamos a suponer siempre que estas ventas son ventas a crédito y que la empresa le vendió a su cliente a crédito y ahora tiene que entrar al proceso pues de realizar la cobranza, cobrarle a su cliente lo que le vendió. Entonces tenemos las ventas totales de ese periodo, 112,500. Tendríamos que convertirlas en ventas por día. El problema que viene en este libro, el autor utiliza el año comercial. Yo le mencionaba que yo utilizo el año calendario. Algunos libros utilizan el año calendario, 365 días. No importa si se utiliza el año calendario o el año comercial. Ya a veces son criterios contables. La ciencia contable no es una ciencia exacta. Hay ciertos criterios que se aplican y que son válidos.
Así que vamos a usar el año comercial, que es el que utilizó el autor para la resolución de este problema. Si utilizáramos el año calendario, tendríamos entonces decimales, lo cual no es ningún problema. Pero para que nos queden todos los valores con valores enteros, pues vamos a utilizar el año comercial. Entonces serían las ventas, que son 112,000, entre 360 días. Bueno, suponiendo que estas ventas fueron ventas a crédito, 112,500, que fueron ventas uniformes a lo largo de todo el año, que no hubo ventas estacionales muy altas o muy bajas en ciertos periodos. Bueno, bajo esa suposición, 112,500 entre 360 días. Significaría que tuvimos ventas por día de 312.5 ventas uniformes por día en promedio. 312.50 pesos por día. Entonces son las ventas entre el número de días en el año, 360 días. Ventas promedio de 312.50 por día. Bueno, pues despejamos las cuentas por cobrar. Multiplicamos este valor que está dividiendo y lo pasamos al otro lado multiplicando. Entonces multiplicamos 312.5 por 20. Y nos daría 6,250. Cuentas por cobrar, 6,250. Esto lo ponemos aquí. 6,250. De este total de ventas que se realizó en ese año, 112,500, quedaron pendientes de cobrar al finalizar el periodo 6,250 pesos. Son activos circulantes. Suponemos que la empresa en el siguiente año pues va a realizar la cobranza de esto que quedó pendiente, pero que al cerrarse el año o ese periodo de estas ventas totales todavía faltaba por cobrar esta cantidad, ¿no? Bueno, muy bien, ya con eso tenemos las cuentas por cobrar. Vamos con la siguiente razón, que es margen de utilidad bruta. Margen de utilidad bruta, que según el problema es 25%, o sea, 0.25. Por ahí ustedes pueden ver en su formulario, el margen de utilidad bruta son ventas netas menos el costo de ventas entre ventas. Entonces es el costo de ventas, es este el valor que tenemos que conocer, menos, las ventas menos el costo de ventas. Ventas menos el costo de ventas entre las ventas. Y este nos debe dar 0.25 o 25%. Bueno, ya conocemos las ventas. Ya las habíamos calculado. Entonces sustituimos aquí. 112,500 de ventas. Esto que está aquí en el numerador, pues es la utilidad bruta. Son las ventas menos el costo de ventas, utilidad bruta. Dividirlo entre las ventas, pues nos daría el porcentaje. En este caso, pues la empresa, por cada peso que tuvo de ventas en ese periodo o en ese año, se quedó con 25 centavos de utilidad bruta. Quiere decir que los otros 75 centavos pues se le fueron en costos. Serían los costos de ventas, que son los costos de producción, que incluyen pues costos de mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos indirectos de fabricación, compra de materias primas, los inventarios finales, inicial, etc. Entonces,
Entre más alta sea esa razón, pues mucho mejor. En este caso el problema nos dice que es 25%. O sea, la empresa gana 25% de los ingresos por sus ventas totales. Bueno, pues hay que despejar el costo. Entonces multiplican 112.500, que está aquí abajo, en el denominador, y lo pasan multiplicando. 112.500 por 0.25. Y ahora despejamos pues el costo. Pasamos allá positivo y la otra cantidad la pasamos acá negativo, ¿no? Entonces nos daría 84.375. Costo de ventas, 84.375. La diferencia de las ventas y el costo de ventas es la utilidad bruta. Esto menos esto, entre las ventas, pues nos da 0.25 o 25%. Bueno, ya tenemos ahí estos datos del estado de resultados. En el estado de resultados es todo lo que nos piden, es suficiente. Los demás datos, pues no, el problema no los consideró. Bueno, nos queda la última rotación de inventarios. Que sería el costo de ventas entre la inversión en inventario. Recordando, pues la rotación de inventario es el número de veces que rota o da vuelta el inventario en ese periodo. Entre más alta sea la rotación, mucho mejor. Significa que la empresa rápidamente saca sus mercancías de inventario para que salgan en forma de ventas y se convierta en ingresos, en dinero en efectivo para la empresa. Recuerden que también se puede expresar como periodo promedio de inventario, dividiendo los días del año entre la rotación. Entonces, entre más alta sea la rotación o entre más corto sea el periodo promedio de inventario, pues mucho mejor. Significa que ese producto que entró a inventario, a bodega, sea materia prima, sea una mercancía, producto terminado, rápidamente va a salir a la venta. Va a haber un cliente que lo va a comprar. Bueno, según esto la rotación es 5 veces. Se expresa como veces, ¿no? Lo que mencionaba ahorita, bueno, si ustedes dividieran 360 entre 5, ese nos daría el periodo promedio de inventario. El costo lo conocemos, fue el que calculamos anteriormente, entonces lo sustituimos aquí. Costo de ventas, 84.375. Entonces, pues sería despejar. Pasamos el inventario que está aquí en el denominador multiplicando hacia el otro lado y el 5 lo pasamos dividiendo. Entonces sería 84.375 entre 5, 16.875 sería el inventario. Inventario, 16.875. Entonces ya lo tenemos aquí. 16.875. Bueno, pues ahora nomás nos falta determinar el efectivo, la planta y el equipo. Así que vamos a regresar a la razón que nos quedó pendiente, ¿no? Que era la razón rápida. Nomás la dejamos indicada, la voy a volver a escribir aquí, ¿no? Razón rápida o razón ácida, que mide de manera más rigurosa la capacidad que tiene la empresa para pagar sus compromisos a corto plazo, o sea, los pasivos circulantes. Entonces esta razón rápida pues eran los activos circulantes menos el inventario. Eliminamos el inventario como medio de pago porque es la cuenta menos líquida entre los pasivos circulantes. Bueno, pues ya tenemos datos. Esto supuestamente nos debe dar, según el dato del problema, 0.40.
Bueno, pues aquí sustituimos. Ya conozco el inventario. Entonces ponemos ahí 16,875. Conozco el pasivo circulante, que solamente aquí en el problema, para simplificar, se consideró que hay solo un pasivo, que es el pasivo circulante, cuentas por pagar, 45,000. 45,000 cerrado. Y esto nos debe dar .40. Entonces lo que nos falta pues es despejar el activo circulante. Entonces este valor que está aquí dividiendo lo pasa multiplicando 45,000 por .40. 45,000, que es el pasivo circulante, por .40, que es la razón financiera, 18,000. Voy a poner aquí. Entonces el activo circulante nos debe dar que serían, bueno, voy a poner aquí otra vez, que lo había borrado que tenía anterior, que eran .40, eran los activos circulantes menos el inventario menos 16,875 entre 45,000. Pues así está bien, ¿no? Entonces esto nos da 18,000. Debe ser igual al activo circulante menos 16,875. Entonces despejan aquí el activo circulante. Pasan esta cantidad hacia el otro lado con signo opuesto. Como es 16,875, pues entonces lo sumamos. Entonces sería 18,000 más 16,875. Entonces nos daría en total activos circulantes, total de activos circulantes, total de activos circulantes debe ser 34,875. Ahí está. Entonces la suma de estos tres, que son los activos circulantes, debe darnos 34,875. Ya tenemos estos dos. De las tres cuentas conocemos dos, así que simplemente pues por diferencia calculamos la cuenta del efectivo. Entonces sería 34,875 menos estas dos cuentas. Cuentas por cobrar 6,250. Inventario 16,875. 11,750. Entonces la suma del activo circulante, que son estas tres cuentas, nos debe dar 34,875. Planta y equipo de manera similar, por diferencia. La suma del activo circulante, este sería el activo fijo. Planta y equipo nos debe dar 75,000. Entonces por diferencia, que tendríamos 75,000 de total de activos, le restamos el activo circulante, el total de activos circulantes 34,875. Entonces nos debe dar 40,125. Entonces el total de activos circulantes 34,875 más planta y equipo nos debe dar el activo total 75,000. Bueno, muy bien, pues ahí está resuelto el problema. Repito lo que mencionaba al inicio, muchos autores
de libros de administración financiera, cuando abordan el tema de razones financieras, suelen poner un problema así. Algunos simplificados como este, otros un poquito más extensos. El propósito es que el alumno pues practique, o sea, se le dificulte un poco más. Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer ahora? O sea, pues tienes que irte al revés, hacia atrás, ¿no? Si conozco la razón financiera, pues voy despejando los valores de las fórmulas para ir llenando los espacios en blanco, paso por paso, ¿no? Este problema pues estaba relativamente sencillo. Repásenlo, si tienen alguna duda, pues con toda confianza me pueden contactar. En el examen, recuerden, les que mencionaba en clases pasadas, tienen ustedes su formulario. Si hay alguna fórmula pendiente que se tenga que utilizar en el problema que les voy a dejar, yo se las voy a añadir. Lo más importante en este tema que yo deseo evaluar al alumno es que el alumno sepa cómo usar las razones financieras y cómo interpretarlas. Cuando implica que esa razón financiera, el resultado, nos indica que la empresa tiene un buen desempeño o un mal desempeño. Poder identificar, bueno, cuáles son las causas que podemos investigar por ese mal desempeño. Que si la empresa tiene problemas en su rotación de inventario, bueno, pues hay que investigar cuáles serían las causas de una baja rotación de inventario. La empresa tiene problemas para vender su producto, no lo está vendiendo, se le pasó de moda. Quizá tiene una mala administración del inventario, hay que hacer un nuevo modelo más eficiente en el inventario. Quizá coordinarnos con los proveedores para reducir la inversión en inventario. Si el problema está en la rotación de activos totales, bueno, pues a ver, hay que investigar por qué nuestros activos no están generando ventas para la empresa. Entonces son cositas así, ¿no? Digamos casi de sentido común. Bueno, ¿por qué algo está mal? Pues cuáles pueden ser las causas. Que si tengo un bajo margen de utilidad bruta, bueno, pues yo creo que el problema son los costos. Hay que investigar si tenemos una fuga de costos que nos está reduciendo el margen de utilidad. Eso es realmente lo importante, ¿no? Así que en el examen, pues sería eso, que ustedes aprendan a usar las fórmulas financieras y que hagan su interpretación si hay un buen o mal desempeño. Ejercicios como este, pues solamente sería pues para hacer ejercicio, ¿no? Como el ejercicio físico, para reforzar nuestras habilidades. Tendríamos pendiente solamente una clase más, que veríamos un modelo que resume en términos generales, con un solo indicador, el desempeño de la empresa. Al utilizar las razones financieras tenemos un conjunto de razones financieras. En algunas la empresa puede estar bien, en otras puede estar mal. Algunas de estas razones financieras para una empresa pueden ser muy importantes, para otra empresa no pueden ser tan importantes. Recuerden lo que mencionamos al principio, que también viene en sus apuntes, depende de la naturaleza de la empresa. Quizá para una empresa una rotación de inventario de 5 está muy bien. Quizá para otra empresa una rotación de 5 en inventario está muy mal. Depende del giro, si es una empresa manufacturera, si es una empresa comercial, si es una empresa de servicios, si es una empresa turística, si pertenece al área de la agricultura, de la minería. Obviamente las empresas tienen diferentes procesos, diferentes operaciones. Así que este último tema que vamos a ver es un modelo que permita tener una calificación global que me diga qué tan bien o qué tan mal está la empresa. Bien ahí en sus apuntes, así que en esa clase pues tengan a la mano los apuntes, porque vamos a resolver ese problema y lo vamos a explicar y cómo se interpreta. Bueno, pues sería todo de esta clase. Con esto terminamos los 3 ejemplos. Creo que es suficiente para que ustedes puedan resolver sin ninguna dificultad los ejercicios de la segunda tarea que corresponden a la segunda unidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima videoclase.